Volver a casa suena fácil, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ese camino de regreso es en realidad la batalla más dura que se puede enfrentar? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más potentes sobre lo que significa volver, y sobre esa lucha interna, esa que casi nunca se ve. Bien, para entender este viaje lo vamos a dividir en 5 momentos clave. Primero, la ilusión de partir. Después, nos toparemos con las barreras para volver. Luego, el momento crucial, la decisión de regresar. De ahí pasamos a una bienvenida inesperada y cerramos con el camino a la reconciliación. ¿Listos? ¿Vamos a empezar? Ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué cuesta más? ¿Irse o volver? Casi siempre pensamos que lo complicado es dar el primer paso y marcharse. Pero, fíjense, la idea que vamos a explorar es justo la contraria. Porque irse puede ser un impulso de orgullo, ¿sí? Pero ¿volver? Volver es una guerra total contra el ego, la vergüenza y el miedo. Ok, empecemos por el principio, la partida. Y ojo, no se trata solo de que agarró sus cosas y se fue. No, su partida fue toda una declaración de principios, un yo puedo solo, no necesito a nadie. Pura autosuficiencia, ¿saben? Un portazo motivado por el orgullo, por esa creencia de que se iba a comer el mundo sin ayuda. Y para entender bien esta historia, el contexto lo es todo. O sea, no es un cuento que surgió de la nada. Para nada. Fue una respuesta, y una muy directa, a los líderes religiosos que no paraban de criticar a Jesús por juntarse con los pecadores. La parábola es, en esencia, una lección sobre la gracia, dirigida a quienes creían que no la necesitaban. Claro, esa ilusión de yo puedo solo se esfuma rápido, ¿verdad? En cuanto se acaba el dinero y se encuentra completamente solo, la realidad lo golpea. Y es aquí donde empieza lo más duro. Vamos a ver ahora esas barreras, esos muros gigantes, sobre todo internos, que hacían que la simple idea de volver a casa pareciera una locura, algo imposible. Sí, el camino de vuelta era largo, seguro, pero los kilómetros no eran el problema. Para nada. El verdadero campo de batalla estaba aquí adentro, en su cabeza. Una guerra psicológica brutal, de esas de las que uno siente que no puede escapar. Pensemos por un segundo en el peso de esa vergüenza. Es que es tremendo. Después de haber despilfarrado absolutamente todo, cada centavo de su herencia, en una vida que no era la mejor, queda atrapado por esa voz interna que le dice una y otra vez, ya no vales nada, ya no perteneces, quemaste todos los puentes. Y junto a la vergüenza viene su compañero inseparable, el miedo. Un miedo al rechazo pero tan grande, que la idea de volver a ser hijo ni se le pasaba por la cabeza. Era un sueño imposible. ¿Qué hace en su lugar? Se prepara un discurso, uno bien ensayado, para pedir que lo dejen volver, pero no como hijo, sino como un simple trabajador, un sirviente más en la que fue su propia casa. Y si la vergüenza es por quién se ha convertido, la culpa es por lo que hizo. Y esa culpa era aplastante. Porque no hablamos solo de un error, de un fracaso moral. No, hablamos de la destrucción total de su futuro, de haber hecho polvo el patrimonio, el legado de su familia. Y en medio de todo ese caos mental, de esa oscuridad, pasa esto. Vemos este tira y afloja. Por un lado, la desesperación pura. Y si no me acepta, ya no pertenezco a ese lugar. Pero del otro lado, aparece una lucecita, un pequeño rayo de esperanza. Es un recuerdo simple pero poderoso. Oye, en casa de mi padre, hasta los que trabajan para él tienen comida de sobra. Y esa idea, esa pequeña idea, es la que empieza a cambiarlo todo. Y es que, después de tocar fondo, pero fondo de verdad, algo hace clic. Se produce un cambio fundamental. El hijo deja de ser una víctima de las circunstancias, de lamentarse por lo que le pasó, y toma una decisión activa que lo va a cambiar absolutamente todo. Y todo empieza con estas palabras. Un momento de honestidad brutal. Pequé contra el cielo y contra ti. Se acabó. Se acabaron las excusas. Ya no es culpa de la crisis económica, ni de los malos amigos, ni de la mala suerte. No. Por primera vez, él dice, la responsabilidad es mía. Pero claro, el arrepentimiento de verdad no se queda en un pensamiento, ¿o sí? Es acción. No es suficiente con sentirse mal o con tener una buena idea. Había que moverse, había que levantarse y empezar a caminar. Y ese primer paso es el más difícil de todos, pero es el que lo define todo. Mientras caminaba de vuelta, podemos imaginarlo, ¿no? Repasando su discursito una y otra vez en la cabeza, preparándose para lo peor.
Quizás un juicio, un regaño, o con suerte, con mucha suerte, que lo dejaran quedarse en un rincón. Pero lo que le esperaba al llegar, bueno, eso rompió todos sus esquemas, desafió toda lógica. Y aquí viene el momento clave. El padre corrió. Y esto, que hoy nos parece normal, en esa cultura era impensable. Un hombre mayor, un patriarca respetado, no corría, jamás. Se consideraba una falta de dignidad. Así que el hecho de que este padre echara a correr fue un escándalo, una demostración pública de amor tan urgente y tan grande que le importó un comino el qué dirán. La relación con su hijo era lo único que importaba. Y la bienvenida no fue solo un abrazo y ya. No, fue una restauración total, llena de símbolos. A ver, la túnica nueva, fuera los harapos, le devuelve la dignidad. El anillo, ¡pum!, le devuelve su autoridad en la familia. Las sandalias, esto es clave. Los esclavos iban descalzos, así que las sandalias reafirman que es un hijo, no un siervo. Y el banquete, bueno, el banquete es la explosión de alegría, la celebración en mayúsculas. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Es solo una bonita historia? Para nada. Esta parábola es en realidad un mapa, una guía que no pasa de moda para cualquiera que esté buscando reconciliarse, ya sea con alguien más o con uno mismo. De hecho, si vemos el viaje del hijo, podemos identificar un proceso súper claro, uno que aparece en textos muy antiguos como el Salmo 51. Son 4 pasos. Primero, reconocer, darse cuenta de que hay un problema, que hay una distancia. Segundo, arrepentirse, sentir de verdad en el corazón el peso de las acciones. Tercero, confesar, verbalizarlo, pedir perdón. Y cuarto, el más importante quizás, cambiar, comprometerse a que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Y al final, después de todo este recorrido, la parábola como que nos devuelve la pelota, nos lanza la pregunta directamente. Porque ya no se trata solo de un hijo que se fue, se trata de una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarse con honestidad, a ver, ¿cuál es mi país lejano? Quizás una actitud, un mal hábito, una relación que se rompió. ¿Qué es eso que hay que dejar atrás hoy para poder empezar el propio viaje de vuelta a casa?